oportunidad todos los días para poder hablar de ti, para poder salir adelante, Señor Padre bendito. Gracias, te damos la honra y la gloria a ti, Señor mío. Gracias porque nos alimentos, Señor, nos das la oportunidad de salir a trabajar, Señor Padre bendito, de regresar a nuestros hogares, Señor mío. Gracias, Señor Padre bendito, y nos das fortaleza, Señor mío, para que podamos estar a esta hora estudiando tu palabra, Señor Padre. Vamos a estudiar Deuteronomio, Señor mío, del 12 al 14. Te pido que nos des inteligencia. Voy a tener que salir, hay alerta sísmica. Aquí no se siente nada. De tener lo que tú nos quieres enseñar, Padre bendito, te pido Daniel. Y que podamos salir adelante. ¿Está temblando, hija, o qué? ¿Está temblando? Aquí sí se siente. ¿En Cuautitlán? Sí, aquí dice Dani bajó, dice que está temblando. Yo no siento, pero sí. No, bueno, aquí no, porque yo me doy cuenta en el foco que cuelga estaría moviéndose. Sí. Es leve, el temblor es leve. Sí. Aquí no se siente, pero... ¿Tú solo estás sintiendo, Armandito? No, no. No, ni yo tampoco. Y te digo, tengo un foco colgado y no se ve que se esté moviendo. ¿Alguien más lo está sintiendo de los que estamos aquí? No, pero están diciendo en el grupo de la cuadra que sí sonó la alerta sísmica. Ah, caray. Aquí también se oyó la alerta sísmica. También acá de este lado en Cuautitlán. La alerta sísmica. Acá también está temblando, nos vamos a salir. Hija, sí, Okay. Vamos. Bueno, vamos a esperar unos minutos y nos reincorporamos. Sí, voy a sumarme aquí con... Pues no, aquí no siento nada yo. No, aquí tampoco, ¿eh? Aquí tampoco se sintió nada. Pero acá dicen que sí se oyó la alerta sísmica, pero bueno, a lo mejor que haya sido falsa la alarma, ¿no? Pues tembló un poquito, Juan Carlos, aquí se movieron las lámparas. ¿Ah, sí? Aquí. Sí. Bueno, siempre el Distrito Federal es una zona más sísmica que aquí el estado. Sí. Allá sí se sienten más duro. Otra vez está sonando la alerta sísmica. No. No, gracias a Dios no pasó a mayores. Bueno, que me permítanme orar, ¿no? Y pedir que Dios tome el control de esto. Sí, amado Padre Celestial, Señor, te damos las gracias porque eres nuestro Padre, porque tenemos siempre a quien recurrir y en quien refugiarnos, Señor, y sabemos que nada sucede en este mundo si no es tu voluntad, Señor. Aún los terremotos, los temblores, todo está bajo tu control, Señor, y te pedimos que esto no pase a mayores. Digo, afortunadamente unos no lo sentimos, otros sí lo sintieron, Señor, pero que descansemos en ti, Señor, que tú tienes el control de todo y que nada nos va a pasar, y pedimos porque no haya habido consecuencias, pues que cosas que lamentar, Señor. Sabemos que nuestra vida está en tus manos, Señor, y en eso descansamos, Señor. Gracias, bendito Padre. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén.
Amén. Amén. Pues si quieren, comenzamos. Esperemos que ya pusimos nuestras vidas en las manos de Dios, así que no tengo inconveniente en que comencemos. ¿Cómo ven ustedes? Sí, no, Sí. no, yo- Y adelante. Ok, adelante, Uriel. Seguimos, Señor Padre bendito, nuevamente, Señor mío, te damos la gloria y la honra, Señor, a ti que eres el dueño del cielo y de la tierra y todo lo que hay, Señor Padre bendito. Sabemos que tú tienes el control, Señor Padre bendito, y tú eres el que puedes hacer con nosotros, Señor mío, lo que tú quieras, Señor Padre bendito, porque somos hijos tuyos, Señor Padre bendito. Te pido que seamos obedientes, Señor mío, a tu palabra, Señor Padre bendito, que tengamos fe siempre, Señor mío, que pongamos nuestras vidas a ti, Señor Padre bendito. Gracias porque has dado a tu Hijo Jesucristo a morir por mí y por todos los pecadores, Señor Padre bendito. Y gracias porque tú nos has dado la salvación, Señor mío, por medio de tu Hijo Jesucristo y somos salvos por gracia, Señor Padre bendito, no por nuestros méritos, sino por gracia, Señor Padre bendito. Te pido que nos ayudes a entender este libro de Deuteronomio, Señor Padre bendito, para que estemos conscientes, Señor Padre bendito, de lo que tú mandas, Señor Padre bendito, de lo que dice los capítulos 12, 13 y 14, que lo tengamos en mente, Señor Padre bendito, y que podamos llevarlo a cabo, Señor Padre bendito, y que nos alejemos, Señor Padre bendito, de las personas nocivas, Señor Padre bendito. Gracias, te pido por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor mío, que nos bendigas, nos cuides, Señor Padre bendito, y que se haga tu voluntad, Señor Padre mío. Y los que faltan por entrar, que entren, Señor Padre, que quites trabas, Señor Padre, para que ellos puedan entrar, Señor Padre bendito. También te pido, Señor Padre bendito, que pongas tú las palabras en Juan Carlos, en Leticia, Señor Padre bendito, y en nosotros para poder comentar, Señor Padre bendito, todo lo que tú nos quieres enseñar a través de Juan Carlos y Leticia, Señor mío. Gracias que tú tengas el control y que tú lleves a cabo este estudio, Señor Padre bendito, como siempre lo has hecho. Gracias te damos y te lo pedimos todo esto en el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Adelante. Amén. Pues Buenas noches. buenas noches, Manuelita. Buenas noches. Ya repuestos del susto que parece que estaba temblando, pues ya vamos a comenzar. Hace tiempo escuché una canción, no sé si ustedes la conozcan, de José José, que decía, la letra decía, si alguien me dijera que me quedan pocos días por vivir aquí, ¿sí? Si alguien me dijera que mis días están contados, que los días han terminado para mí, algo así va la canción, ¿no? O sea, si aquí vamos a hacer algo hipotético. Si alguien te dijera a ti que ya te quedan pocos días por vivir, ¿sí? ¿Qué harías tú? Si alguien te dijera, pues sabes que ya se acaban los minutos para ti, como decía esa canción. Yo pienso que una de las cosas que haríamos, o al menos haría yo, siempre pensando que nuestros hijos queden bien, ¿verdad? Y entonces como que nos dedicaríamos a darles instrucciones finales. Yo creo que eso es una buena práctica, que cuando uno siente que ya se va a ir uno a partir de este mundo, creo que lo más importante es dejar a tus hijos bien, no en el sentido económico, sino instrucciones finales, que se lleven bien, preparados, sí. O sea, no me refiero a herencias monetarias, sino temerosos de Dios, ¿verdad? Bueno, en cierta manera, aquí es lo que está pasando con Moisés. Moisés sabe ya que sus días están contados, ya se lo dijo Dios. Y como un padre amante hacia el pueblo de Israel, está dándole las instrucciones finales a sus hijos, digámosle así, al pueblo de Israel, que 40 años estuvo lidiando con ellos y que finalmente él no pudo entrar. Ya saben ustedes la razón por qué ya no entró. ¿Sí? Y le está dando las instrucciones que, por favor, como dirá alguien, pórtense bien, por favor, pórtense bien, ¿sí? No vuelvan a la santa. Y les está recalque y recalque y recalque. Entonces, ellos ya están por entrar a la tierra prometida, ya están ahí en la frontera, en los llanos de Moab, frente al río Jordán, ¿sí? Ya están a unos días de entrar y Moisés les sigue dando instrucciones y exhortándolos
a la obediencia, que por favor obedezcan a Dios en todo lo que Moisés le está diciendo, ¿sí? Y que se abstengan de hacer cosas que no agradan a Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 12, 13 y 14. Aquí la pregunta sería, ¿cómo iban a adorar a ellos, sí? ¿Cómo iban a adorar a Dios, el pueblo de Israel, no? Y eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. ¿Qué era lo primero que tenían que hacer? Antes de que empiecen, que sepan cómo adorar a Dios, tenían que hacer algo bien importante. Déjenme aquí compartir esto para irnos guiando. Ahí lo tienen, ¿verdad? ¿Ya ahí les llega la imagen? Sí. ¿Sí ven ahí? Todavía no. ¿No? Sí, ya. ¿Ya? Ya. Qué Ya bueno. está. Miren, lo primero que tenían que hacer ellos era, como dice del versículo 1 al 3, destruir todos los altares que se encontraran. Dice así la palabra. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros vivieres sobre la tierra. Versículo 2, ahí te va. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis la escultura de sus dioses y raeréis, o sea, hacer desaparecer totalmente su nombre de aquel lugar. Era lo primero que tenían que hacer ellos. Al entrar en tomar la posesión en la tierra, ¿por qué creen ustedes que tenían que destruir primeramente esto? O sea, ¿por qué no se dedicaban ellos a adorar a su Dios y dejar que los otros pues que adoren cada quien como quiera? ¿Por qué aquí no aplicaba eso? ¿Quién me dice? Pues Era porque para no contaminarse, ¿no? servían como distractores, ¿no? Distractores Servían como distractores e iban a desviar de la atención del Señor, ¿no? De nuestro Padre, que al final de cuentas fue lo que le pasó a Salomón. Exactamente. ¿No? Exactamente. Uh-huh. Ellos tenían que destruir todo esto. ¿Por qué? Por el riesgo latente que iban a tener de contaminarse de sus prácticas idolátricas de estas naciones. Así es. Recuerden que estas naciones, los cananeos, eran de las naciones más paganas y perversas que ha conocido la historia de la humanidad. Esa tierra fue la tierra que Dios les dio y tenían que empezar por derribar sus altares, ¿sí? Ellos, pero fíjense, dice, altares que construían sobre los montes, debajo de los árboles. O sea, ellos en cualquier lugar se les hacía bueno para construir ahí un altar, levantar una imagen, etcétera, ¿sí? No iba a pasar así con el pueblo de Israel. Entonces, lo primero que tenían que hacer era arrasar con todo eso, ¿sí? La pregunta es, entonces era, si los cananeos estaban acostumbrados a adorar en cualquier monte, en cualquier valle, abajo de cualquier árbol, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo debían adorar ellos, sí? Y la respuesta que Dios les va a dar es que nada más hay un solo lugar donde Dios acepta la adoración, ¿sí? Y Dios les iba a decir en qué lugar era donde lo tenían que adorar. De entre todas las tribus de Israel, Dios iba a decir en dónde tenían que adorar. Y sabemos, ustedes, bueno, recuerdan cuál fue finalmente ese lugar donde Dios estableció, fue Jerusalén, ¿sí? Donde se estableció. Cuando ya Salomón trasladó el tabernáculo a Jerusalén y ya fue el lugar definitivo, ¿sí? Ok, vamos a leer un poquito más, dice el versículo 4. No haréis hacia Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre para su habitación. Ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. ¿Sí? Dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. ¿Por qué les dice que cada uno hacía lo que bien le parecía? Pues porque todavía no entraban ellos a la tierra prometida. Todavía, digamos, no había una adoración formal, ¿sí? Por eso dice, hasta ahorita, hasta este momento, como que cada quien lo está haciendo como bien le plazca. Pero ya una vez entrando a la tierra ya no iba a ser así.
ya tenían que seguir todas las instrucciones que Moisés les estaba dando. Y lo primero que les dice es que Dios va a escoger un lugar a donde ellos tienen que ir y adorarlo. Ahí a ese lugar tienen que llevar sus ofrendas, sus sacrificios, sus diezmos, sus primicias, todo lo tenían que llevar ahí. Porque a los cananeos, para ellos, cualquier lugar era bueno. Para ellos, cualquier lugar era bueno, ¿sí? Pero Dios dice, así no va a funcionar conmigo. Yo voy a escoger un lugar y ahí es donde se va a celebrar. Toda comunión iba a ser con Dios en el lugar que Dios determinara, ¿sí? Y debían ir y estar gozosos en la presencia de Dios. Ahí debían de tener su comida de acción de gracias, ¿sí? Entonces, ellos no podían hacer lo que quisieran, como se les ocurriera en la adoración. Tenía que ser como Dios dijera. No podían ofrecer sacrificios en cualquier lugar, ¿sí? Y otra recomendación que Dios les da es que no debían desamparar al levita. Entonces, a ver, para no ir leyendo todo porque ya nos está ganando tiempo, en el versículo 19 dice, ten cuidado de no desamparar a los levitas en todos sus días sobre la tierra. ¿Por qué era importante que ellos tuvieran cuidado de los levitas? ¿Quién recuerda? Porque ellos eran los que predicaban la palabra, les enseñaban la palabra de Dios. Otra razón más, pero Porque eran primera es- creyentes. la Porque primera es porque ellos no iban a heredar tierra. exactamente. La primera razón era porque ellos no heredaron tierra. Toda la tierra conquistada se iba a dividir entre las 11 tribus, ¿sí? Y la tribu de Leví, que era la tribu que se iba a dedicar al sacerdocio, ellos no iban a recibir heredad. ¿Qué Dios les dijo que les iba a dar por herencia? ¿Se acuerdan? Él mismo los iba a sustentar, ¿no? Dios iba a ser Él su iba a ser heredad. su sustento. Exactamente, Dios iba a ser su heredad de ellos, su herencia de ellos, ¿sí? Iban a ser los que tenían el privilegio de servir a Dios, ¿sí? De servir de enlace entre Dios y las otras 11 tribus. Entonces, aquí, ¿cómo debían de adorar ellos? Entonces, ¿cómo podríamos resumir esto? A ver, en pocas palabras, iban a llegar a una tierra donde estaban acostumbrados las naciones esas a adorar a sus dioses en donde mejor les placiera, ¿sí? En el monte, en el llano, abajo de un árbol. Y Dios les dice que con él no va a ser así. Lo primero que tienen que hacer es destruir a todas esas naciones, no dejar rasgo alguno de sus imágenes, ni de sus templos, ni de nada. Tenían que destruir todo, ¿sí? Y ellos tenían que adorar a Dios donde Dios les dijera. Pero fíjense cómo ahí no terminan las advertencias, las instrucciones, ¿sí? Tenían que llevar todo ahí, donde Dios eligiera, ahí sí iba a ser todo. Los diezmos, las ofrendas, los sacrificios, la acción de gracias, todo tenía que ser ahí. Pero vean lo que dice ahora en el 29. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová, a tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. O sea, ¿qué otra instrucción está dando? O sea, a ver cómo entendieron la última instrucción. ¿Cuál era la última instrucción que les dio en el capítulo? Ya les dijo que tenían que destruir todo. Ya les dijo que él iba a escoger un lugar donde tenían que adorarlo, donde tenían que levantar el tabernáculo, donde tenían que presentar sus sacrificios, sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, todo, ¿sí? Les encarga también que no desamparen a levita, pero esta última instrucción, ¿en qué consistía esta última instrucción? Dice, ya que hayas derribado todos los altares, ¿qué les dice? No preguntes. Exacto. No preguntes cómo le hacían. Exactamente. No tenían ni por qué preguntar. Oye, ¿y a tu Dios por qué lo adoraban así? ¿O por qué lo adoraban aquí? ¿O qué tenía tu Dios? O sea, no debían preguntar absolutamente nada respecto a sus dioses. ¿Por qué? Por la misma razón, el riesgo que corrían de contaminarse de la idolatría pagana. Decía, y les dice
¿Qué cosa tan aborrecible hacían esas naciones? Lo último que menciona al final del capítulo. ¿Cómo se las gastaban estas naciones? Sus hijos, Sacrificaban. a sus hijos al fuego. Los ofrecían al dios Moloch, le ofrecían sus hijos así de brazos, al fuego los echaban para ofrecérselos a uno. O sea, esas culturas han sido de las más perversas. Entonces es bien importante lo que Dios les está diciendo en el capítulo 12, ¿sí? Ahora, tristemente la historia vino a demostrar que no obedecieron del todo. Como mencionaba Dani hace rato, aún Salomón le levantó un altar al dios Moloch. Qué triste, qué triste. Y por eso perdieron. Eso es todo lo que estamos viendo aquí, que no obedecieron, es lo que explica lo que vamos a ver mañana, Daniel. ¿Por qué entonces? ¿Por qué estaban en Babilonia? Porque fallaron en hacer todas estas cosas. Sí, sí, efectivamente. Esa fue la triste realidad. Entonces, ¿dónde debían adorar? Ya vimos que había un solo lugar nada más para adorar a Dios y Dios lo iba a elegir. Ni siquiera lo iba a elegir las tribus. Dios iba a decir, no, va a ser aquí y aquí va a ser. La segunda pregunta que contestaría el capítulo 13 nos dice cómo debían de adorar, ¿sí? Y lo primero que nos va a decir Moisés es que no debe de ser como los paganos, fíjense. Dice capítulo 13. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Aquí lo que le está diciendo Moisés les está haciendo una advertencia. Cuidado, cuidado con que alguien los haga caer en la idolatría, siguiendo falsos profetas. Aquí había 3 maneras de caer en la idolatría. La primera sería por medio de un profeta. La segunda por parientes o por una ciudad completa. ¿Qué es las instrucciones que le está dando aquí Moisés al pueblo? Tengan mucho cuidado con esos falsos profetas. Aunque hicieran señales y milagros, ¿sí? Y prodigios, si él les está llevando a adorar a alguien, a un Dios que nunca conociste ni tú ni tus padres, no le hagan caso, ¿sí? Es más, tienen que matarlo. A ver, pero aquí hay una cosa bien importante. ¿No les llamó la atención que dice, aunque se cumplieran las señales que él hiciere? Sí. O sea, ¿qué es más importante, la palabra de Dios o las señales? La palabra de Dios. La palabra de Dios, por supuesto. Porque hay veces que es que yo lo vi, es que yo vi que eso que hizo el milagro, pero si está en contra de la palabra de Dios, tenemos que creer la palabra de Dios. O sea, todo tamizarlo por la palabra de Dios, porque es la verdad. O sea, esto indica una cosa, que no todo milagro, señal o prodigio vienen de Dios. Dios nunca va a hacer una señal, prodigio, milagro que nos lleve a alejarnos de él. Pero ¿quién sí le encanta hacer eso? Satanás. Satanás. Miren, sabemos que hay dos poderes sobrehumanos. El poder de Dios y el poder de Satanás. Que claro, el de Satanás no le llega al de Dios, pero también tiene un poder sobrehumano. Y también, como dijo Leti, el imitador imita las obras de Dios, ¿sí? Y tiene cierto poder hasta donde Dios le permite. Pero esto indica una cosa, como dice en el Nuevo Testamento, ¿sí? Los profetas sujétense a los profetas. O sea, no puede venir un profeta y decir algo contrario a lo que ya dijo un verdadero profeta. Siempre lo que decía un profeta tenía que estar en sincronía, en concordancia con lo que había dicho otro profeta. Un profeta no podía venir y decir blanco y luego viene otro y decir que era negro. No. Ahora, aquí nos está diciendo que el hecho de que hagan milagros no significa que vengan de Dios. Hoy en día podemos presenciar milagros, ¿sí? Y eso no significa que vengan de Dios. ¿Por qué? Porque si el creer ese milagro y creer la enseñanza de la persona que hizo ese milagro me va a llevar a mí a ir en contra de lo que Dios ha revelado en su palabra,
por mucho que yo haya visto el milagro y todo, yo debo de obedecer a Dios. Entonces, en pocas palabras, la palabra de Dios está muy por encima de milagros, ¿sí? Por eso, muchos creen que haciendo hoy milagros y sanaciones, cosas que van a ir va a haber más gente convertida a Cristo. Pero curiosamente, cuando hubo muchos milagros y milagros de Dios, la gente aún así creía. Porque ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Pablo ahí en Romanos? ¿La fe viene por qué? ¿Por presenciar milagros? No, Por el oír la palabra de Dios. Exactamente, por la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. Entonces, ellos tenían que tener mucho cuidado con un falso profeta, ¿sí? Ahora, si ese profeta, aunque se haya cumplido, es como si alguien dijera, miren, vamos a adorar a tal Dios, ¿sí? Yo soy profeta y miren, yo voy a hacer que estas piedras se levanten del suelo 2 metros y las levanta. Pues ni aún así tenían que ir en contra de lo que Dios había establecido, ¿sí? Ahora, ¿qué debían de hacer con el tal? O sea, este problema de la idolatría es el pecado que más aborrece Dios, la idolatría. Entonces, ¿qué debían ellos hacer con este falso profeta? Ahí se aplicaba la pena capital. Matarlo, eliminarlo por completo. Exactamente. Darle chicharrón. ¿Tú, Armandito, ibas a decir algo? Sí, Armandito. que aquí se aplicaba plenamente la pena capital. Totalmente, totalmente. No había consideración para el falso profeta. Sí. Bueno, pero ahora Moisés le está diciendo, la fuente de la tentación no puede venir solamente de un falso profeta. Aún dentro de casa, y esto sí es lo que está impactante, ¿sí? Aún dentro de casa corres ese riesgo. Y miren, vean lo que dice y ahorita dicen, ¿qué sintieron cuando tú dijiste, ay, no juegues? Pero fíjate lo que dice el 6, 13:6. Si te incitare tu hermano, o sea, ya no está hablando de un falso profeta aquí, ahora está hablando de tu hermano, hijo de tu madre, o hijo, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. A ver, muchas veces en nuestras propias familias puede haber miembros que nos estén llevando o incitando o tentando a querer desobedecer a Dios. ¿Sí? Digo, si esto que hoy se da el día, ¿perdón? Sí, hermanito. Sí, perdón, un ejemplo muy reciente con mi caso. Exactamente. La familia que es idólatra me quería jalar a sus creencias. Pero gracias a Dios no caí en esa tentación. Qué bueno. Porque qué ya bueno, conozco la palabra del Señor. Bueno, qué bueno. pues sí. Qué bueno, Armandito. Y de hecho, cuando te me veniste tú a la mente cuando estaba yo leyendo esto, nada más que dije, pues que lo comente Armandito y no yo. Pero es cierto, tu caso es un ejemplo clásico de esto. Ahora, mi pregunta es, si esto sucediera en aquel entonces, la pena era seria, la pena era seria. O sea, si llegaba tu hijo, tu papá, tu mamá, tu amigo íntimo, cualquiera, y te estuviera ahora sí, como dirían, sonsacando, te estuvieran sonsacando ir a querer adorar a otro Dios, que quisieran cambiar tu fidelidad al Dios verdadero por un Dios falso, ¿sí? Dice bien claramente, no le hagas caso, así sea tu hermano, tu papá, tu mamá, tu pariente, no le hagas caso. Es más, denúncialo ante todo el pueblo y tiene que morir. Y tú vas a ser el primero en lanzar la primera piedra. Híjole, estas medidas parecían bien drásticas, pero esto indica una cosa, lo abominable que era para Dios la idolatría y que la lealtad a Dios está por encima de la lealtad hacia la misma familia. ¿Perdón? Dios celoso. Dios celoso. Entonces digo, gracias a Dios ya no vivimos bajo esa teocracia, ¿no?
Pero es muy importante a veces que nos dejemos influir por nuestros familiares. O sea, si uno está convencido de que está caminando uno en la verdad y te estás apoyando en la Biblia que vas caminando en la verdad, sí, como dijo el apóstol Juan, no tengo mayor gusto que que saber que mis hijos andan en la verdad. Pues así sea quien sea y que te trate de desviar de la verdadera adoración al Dios verdadero, no debes consentir, no por quedar bien con la familia, porque cuántas veces, bueno, a mí me ha tocado ver casos que con tal de no tener problemas con la esposa o el esposo, ¿sí? Permítanme aquí un segundo, déjenme dar admisión. Aquí. Ya. ¿Sí me escuchan? Sí. Entonces Sí. es bien importante que aunque sean nuestro familiar y todo, o sea, yo tengo familiares que no son creyentes. Pues así me digan y me digan esto y lo otro, lo siento. Mi fe está en el Señor Jesucristo, en mi único y suficiente Salvador. No necesito adorar otra cosa más que a mi Dios, al único Dios vivo y verdadero, ¿sí? Bueno, pero ahora, entonces ya vimos dos razones por las que ellos podían ir a la idolatría. Una, por un falso profeta que ya vimos que tenía que morir, por invitación o que te estés sonsacando a algún pariente, por muy cercano que sea, tenía que correr la misma suerte que el profeta. Pero ahora podía ser que tú te enteraste que ya en tal ciudad están adorando a un Dios falso, ¿no? Vean lo que dice, cómo termina aquí, dice en el 12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis, tú inquirirás, o sea, investigarás, buscarás y preguntarás con diligencia. Y si fuera a aparecer esto verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente, o sea, no hay vuelta de hoja, herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás a sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, y nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, o sea, de todo eso que iban a quemar y todo, nada de que, ay, vi aquí un lingotito de oro, me lo llevo para mi casa, no. Dice, no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Entonces, a ver, mis hermanos, si resumimos, déjenme verlos tantito. Si resumimos el capítulo 13, ¿sí? Moisés les está advirtiendo que hay peligro de que puedan caer en la idolatría. Y esas tres fuentes de peligro son un falso profeta, ¿sí? Que llegara con su cara de yo no fui, de que no mate una mosca, y que incluso hiciera milagros, ¿sí? Pues no se debían de ellos de guiar por el milagro, ellos se debían de guiar por las órdenes de Dios, por las instrucciones de Dios, por la palabra de Dios. El tal profeta, aunque se hubiera cumplido, tenía que morir irremisiblemente. Pero luego la otra fuente de tensión puede ser en tu misma casa, que alguien de tu familia te estuviera sonsacando a cambiar tu fidelidad hacia el verdadero Dios. Cosa terrible, tenía que morir. Dice, aunque sea tu pariente, lo que sea, ¿sí? Lo denuncias y lo van a matar y tú vas a ser el primero que va a tirar la primera piedra. Bueno, dice el dicho, a grandes males, grandes remedios. Y el propósito es para que el pueblo tema que si algo insulta a Dios es la idolatría, ¿sí? Ahora, el tercer caso, cuando algunos anduvieran pervirtiendo una ciudad y ya contaminaron a toda una ciudad y ya toda la ciudad se desbalagó, ¿qué tenían que hacer los demás? Ir y destruir esa ciudad, todo, habitantes, ganado, todo, amontonar todas sus cosas en el centro de la plaza y prenderle fuego y ofrecérselo como holocausto a Jehová, y nada podían tomar de eso, si no el ardor de Dios estaría sobre ellos. O sea, cosas serias, ¿no ven? ¿No lo creen ustedes? O sea, Dios no andaba con medias tintas, o sea, va a ser así. Y esto nos está enseñando una cosa. La adoración, nuevamente insisto, la adoración es como Dios dice, no como nosotros digamos, ¿sí?
uno podría decir, ay, ¿qué tanto es tantito? Delante de Dios es cosa seria, ¿sí? Y por último, bueno, ahorita comentamos ya al final si hay alguna duda o algo para que nos dé tiempo de ver los 3 capítulos. El capítulo 14 tampoco nos va a costar mucho trabajo porque ya son cosas que ya hemos visto. A ver, ahí está. El capítulo 14, ¿sí? Podemos ver aquí 3 puntos. Que hay una cosa, no debían de imitar prácticas paganas por el duelo. Ahorita vamos a ver eso. Tenían que hacer una distinción entre animales limpios e inmundos, que ya habíamos visto esto también, y también debían diezmar. Son las instrucciones que va a dar en el capítulo 14. Miren, vamos al 14. Dice, lo primero que dice, a ver, no debían imitar prácticas paganas por el duelo. Sí. Dice 14, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis, o sea, no te cortarás, así como esa ilustración que de estarse cortando o lacerando, ni os raparéis a causa de muerto. O sea, ¿era malo raparse? No, era malo que lo hicieras a causa de muerto, o sea, como expresión de duelo, ¿sí? Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjense, yo estaba viendo esto buscando en comentarios porque no dice más que 2 versículos aquí. Dice, no os ajaréis, o sea, no te lastimarás, te harás heridas, cortarás, ni raparéis a causa de... ¿Por qué? Porque esas eran prácticas paganas, ¿sí? Ahora, ¿por qué hacían los paganos estos? Buscaban la conmiseración de su Dios. Vamos a suponer, si a alguien se le moría su abuelito, su papá, su hijo, lo que sea, ¿sí? Lo veía como que Dios estaba enojado con él y entonces la manera como de calmar su ira de ese Dios, ¿sí? Era lacerándose, haciéndose heridas en la piel o rapándose como expresión, como para que su Dios se apiadara de él y ya no le mandara más dolor. Pero Dios quiere que nosotros así veamos la pérdida de un ser querido, que expresemos nuestra tristeza así, de esa manera como los paganos. Miren, Dios lo dice claramente y lo dice ahí en Tesalonicenses. Dios no prohíbe que uno se entristezca por la pérdida de un ser querido. Eso lo sabemos, que es válido llorar, es válido entristecerse, pero lo que no es válido es que te entristezcas, como dice Pablo, como aquellos que no tienen esperanza. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que no tienen los que no conocen a Cristo? ¿Cuál es esa esperanza de la que habla Pablo? A ver, ¿quién me dice? La La resurrección. vida eterna. La resurrección, la vida eterna, que vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. Así Porque es. Dios lo ha dicho y Dios no es hombre para que mienta, ¿sí? Lo vamos, o sea, lógicamente desde esta perspectiva humana es doloroso, es triste, pero tenemos la esperanza de la vida eterna. Y he dicho que cuando decimos la palabra esperanza en la Biblia, significa certeza absoluta. No significa un espero que sí sea, un ojalá, y no, certeza absoluta, ¿sí? De la vida eterna. Entonces, eso nos debe, como dice Pablo ahí en Tesalonicenses, por lo tanto, debemos de alentarnos unos a otros con estas palabras, de saber que vamos a volver a vernos, a resucitar, ¿no? Porque miren, y esto lo digo a título personal, lo vi en mi familia, ¿sí? Murió mi abuela, ¿sí? Y su hija, ¿sí? Ya en ese entonces se quería echar al sepulcro. O sea, cuando estábamos bajando en el ataúd, se quería aventar al sepulcro. Ahí la estaban todos agarrando porque se quería aventar. O sea, ¿esas expresiones de duelo agradan a Dios? Claro que no. Ella no era cristiana. ¿Qué más bien indica eso? ¿No son más bien cargos de conciencia? Digo, porque yo supe cómo fue la relación. No me lo contaron, yo lo vi. Y eso sí, cuando está ya muerta, ya los cargos de conciencia y quieren expresar que están sufriendo y hacen cada cosa. Bueno, eso yo lo viví, no me lo contaron. Quizá ustedes han vivido experiencias similares o han visto. O por ejemplo, cuando ves en velorios, a veces, miren, lo he visto también, no me lo han contado. Es una verdadera sinfonía de llantos, pero llantos así exageradísimos. Muchas veces dicen que hasta contratan gente para que llore de esa manera, como para expresar duelo. Eso no agrada a Dios, dice, no deben de imitar prácticas paganas por el duelo. Si sabemos que la perspectiva de la muerte que nosotros tenemos es muy diferente a la del mundo. Para nosotros no es
no es ¿cómo les diré? Una pérdida, porque sabemos dónde está nuestro pariente que ha muerto en Cristo, ¿sí? Simplemente se ha adelantado. Se ha adelantado, exactamente. O sea, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos vamos a morir algún día. Y no importa cuándo va a ser, ¿sí? Como el temblor de hace rato que parecía que estaba temblando. Si hubiera pasado eso, pues sí, nos va a doler y todo. Pero no es lo importante cómo, ni cuándo, ni dónde, sino a dónde vamos. Eso es lo verdaderamente importante. Bueno, entonces en el versículo 1 y 2, Dios prohíbe esta práctica pagana, ¿sí? Ahora, aquí viene lo de los animales limpios e inmundos. Dice, nada abominable comerás, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace, una pregunta, ¿qué es lo que hace abominable un animal o un alimento? Porque dice, nada abominable comerás. Que sea sabroso o no sabroso, ¿eso lo hace abominable? Digo, hay culturas donde se comen cucarachas y gusanos y todo, y ay, para mí eso me hace abominable, eso. Alacranes, para mí es abominable, pero para esas culturas no lo es. A lo mejor para ellos es más abominable que yo me coma un hot dog o una hamburguesa, y eso les parece abominable. Entonces no es cuestión de cultural, ¿sí? No es cuestión de si te alimenta o no te alimenta, es cuestión de que Dios lo diga, punto, ¿sí? Si Dios dice que eso es inmundo, eso es inmundo. Bueno, y aquí Él está diciendo a su pueblo, a Israel, recuerden, ubiquémonos en lo que estamos leyendo y a quién va a dirigir estas palabras, ¿sí? No vayan a quererlas aplicar ahorita, aunque hay principios que podemos extraer. Dice, estos son los animales que podréis comer. Ahí se los puse, mire, el buey, el cordero, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, muchos animales yo ni los había oído mencionar, pero si se fijan son muy similares. La cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. ¿Sí? Dice, y de todo animal de pezuñas que tiene hendiduras de 2 uñas y que rumiar entre los animales, ese podréis comer. Entonces, los animales que ellos podían comer tenían que reunir 2 características. Uno que rumiara y el otro que tuviera la pata hendida, o sea, dividida en 2. Ok, un ejemplo, la vaca. ¿Sí recuerdan por qué se les llama rumiantes? Sí, A ver, ¿qué era? porque regresan el alimento y lo vuelven a masticar. Lo siguen masticando varias veces aún después de haberlo comido. Eso es rumiar. Exactamente. De hecho, si visitas un establo, siempre vas a ver las vacas que están moviendo así. ¿Por qué? Porque están regurgitando y vuelven. 4 veces hacen ese proceso. Una vez me explicaba un veterinario que no es tanto que a veces lo regresan hasta la boca, sino que pasa de una cavidad a otra cavidad, ¿sí? Va a la boca, regresa y se va a otra cavidad, así. Bueno, eso es rumiante. Hasta veían la aplicación en esto de que, bueno, esto es aplicación, que así es como uno debe de digerir la palabra de Dios. Te comes la palabra de Dios, la regresas, la digieres, como que la estás rumiando, así cada vez le estás extrayendo más alimento, el jugo a la palabra, ¿no? Así que la lees, la meditas, la reflexionas, la memorizas, haces de cuenta que eso se está rumiando la palabra, ¿no? Esto es como aplicación. Entonces, la característica que de los animales limpios que Dios determinó, hay de una lista y además dijo que debían de tener pezuña hendida y rumiaran. Ahora, nos dice más adelante que del camello, la liebre y el conejo, dice, porque ellos rumian, pero no tienen la pezuña hendida, son inmundos. Luego el cerdo dice, el cerdo porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Entonces, sí se entiende, la pezuña hendida, esa que se ve ahí en la ilustración es una pata de puerco. Sí, es una patita de puerco. Se ve re fea, pero en tostadas saben riquísimas. Yo se los puedo asegurar eso. Bueno, dice, de todo lo que está en el agua, versículo 9, de lo que está en el agua, peces ahora. De estos podréis comer todo lo que tiene aleta y escama, mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Bueno, aquí no nos da una larga lista, nada más nos da 2 requisitos de peces que pueden comer. Uno, que tengan aletas, ¿sí? Y que tengan escamas. Híjole, ¿qué alimentos se quedan fuera aquí? Los camarones. Ay, los camarones. Los ostiones. Los ostiones, el abulón.
¿Cómo se llaman estas viboritas? ¿Cómo se llaman estas? Las angulas. Angulas. Bueno, miren, Anguilas. Angulas. fíjense, yo no soy muy dado al marisco. El pescado sí me gusta el robalo, el guachinango, la mojarra. Esos peces tienen aletas y tienen escamas. Dicen que las escamas es la protección del pez en contra de que microorganismos, bacterias se le peguen al pez, ¿sí? Entonces, la escama es como un escudo protector, ¿sí? Y los camarones, del único que comía yo de mariscos eran los camarones. Y en cóctel nada más, en cóctel. Pero después de leer ver esto de que los camarones son animales que se alimentan de los desperdicios, ¿sí? Que son los que limpian los océanos, los camarones. Toda porquería que llega al mar se la tragan los camarones. Es más, vi un video donde aguas negras que desaguan al mar, ahí se hace el criadero de camarones. No, dije, no juegues. Y entonces no sé si ya me sugestionó, pero ya no le entro al camarón yo. A lo mejor algún día sí me echo un coctelito de camarón, pero ya desde que leí esto dije, híjole, todo lo que uno se come, ¿verdad? Pero ahora hay camarón, el que lo cultivan, de agua limpia. Bueno, dice Leti que ella como si le gustan mucho los mariscos. Bueno, yo se las paso ahí al costo. O sea, de todos modos ya sabemos que ahora bajo la nueva dispensación ya ningún alimento es inmundo, ¿verdad? Pero sí hay principios por ejemplo, de higiene, de salud. Bueno, luego vámonos con las aves, dice el 11, de toda ave limpia podréis comer, pero no nos dice cuáles son las aves limpias, más bien nos va a decir las aves que no se pueden comer. Nos va a dar una lista de 20 aves que no, dice el primero, dice el águila, versículo 11, el quebrantahuesos, el azor. ¿Se acuerdan que estos animales los habíamos ya visto también, no? Cuando vimos esto en números. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota también, fíjate, y el gavilán. No importa que sea gavilán pollero, tampoco se podía comer. El búho, el ibis, el calamón. Eso suena calamar, pero no es calamón, ¿sí? Bueno, el calamar tampoco entra entre los alimentos permitidos. El pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según sus especies, la bubilla y el murciélago. ¿Se dan cuenta? Son 20 animales prohibidos en la ley de Moisés que no se debían de comer. Así que imagínate, si tú dijeras, pues, ¿sabes qué? Vamos a comprar, ¿qué será? Un milano, hay que nos lo hagan rostizadito, o un gallinazo, un azor, una ibis. O sea, todos esos animales no se podían comer bajo ninguna forma. O sea, entonces todo lo que no entrara en estas 20 especies se podía comer. Ahí entre el pato, la gallina, ¿sí? Los pollos, porque no están dentro de esta categoría. Ahora, ninguna cosa mortecina comeréis. ¿Qué es una cosa mortecina? ¿Alguien leyó a qué era al respecto? ¿A qué se refiere una cosa mortecina? ¿Nadie? Ninguna cosa que ya había estado muerta, ¿no? Sí, un animal muerto. O sea, aunque fuera un animal permitido, si no murió, o sea, si murió de causa desconocida, ¿sí? No debían de comer. Vamos a suponer que te lo envenenaron, tenías un cordero ahí y alguien lo envenenó, no podías ya comértelo tú, ¿sí? O vamos a suponer que llegó un tigre y le metió un zarpazo y le dio una mordida en el cuello y ahí se quedó el corderito muerto, tampoco te lo podías comer. ¿Por qué? Porque ese animal no fue desangrado, ¿sí? Entonces, fíjate, aún así Dios estaba protegiendo a su pueblo, porque vamos a suponer que, este es un cordero o un ternero, una ternera. Amaneció muerta, pues vamos a comérnosla, esta sí está permitida. Pero ¿cómo sabes tú por qué se murió? Pudo haber muerto de una enfermedad, alguien lo envenenó, ¿qué tú sabes? Entonces, de esa manera Dios también protegía la salud de su pueblo. O sea, que si amaneció muerto, nada de que rápido, vamos a hacer una barbacoa rápidamente. No podían comer. Pero Dios les da la opción, dice, miren, dice, ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que esté en tus poblaciones la darás y él podrá comerla o véndela a un extranjero. Pero ellos, ¿por qué no? Dice, porque tú eres un pueblo santo, ¿sí? A Jehová tu Dios no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Eso también no les llamó la atención, que no cocerás. A ver, vamos a hablar tantito de esto no, ¿sí se entiende ese manual? No debían cocer un cabrito
en la leche de su madre. ¿Por qué? ¿Qué leyeron al respecto? ¿Por qué no podían cocer un cabrito, hacer cabritos cocido en la leche de la Es madre? parte de, de la cultura pagana, es parte de la cultura de los cananeos, que muchas veces utilizaban la leche de la madre para guisar al cabrito, cuando la leche significa la vida. Exactamente. Eso era una práctica pagana asociada con ritos de fertilidad, pero Dios prohibió eso porque, como dijo Armandito, la leche, que es un alimento destinado para dar vida, ellos lo estaban utilizando para dar muerte. Mataban al cabrito en la propia leche de su madre, ahí lo hervían al pobre cabrito, ¿sí? Entonces, esa costumbre era bien común entre los cananeos y Dios la prohibió, ¿sí? Bueno, vámonos ya al diezmo y ya ahorita si hay comentarios o dudas o algo que haya de agregar. Dice en el 22, indefectiblemente quiere decir irremediablemente, no hay vuelta de hoja, ¿sí? Es a fuercita, diezmarás. ¿Sí? ¿Entienden qué es eso de la palabra diezmar? Que hoy en día, de hecho, hasta incluso les mandé esta semana un video de MacArthur que se llamaba Diezmos, Ofrendas, para salir de dudas si es bíblico que hoy día se le pida al cristiano que debe diezmar, sí o no, porque hay unos que le enseñan que tienen que diezmar a fuercita. Cobrando tu sobre, ¿sí? No importa si tu mamá se está muriendo en el hospital y no has pagado la cuenta, tú tienes que apartar tu 10% y dárselo a Dios, sin importar todos los gastos que tengas. Bueno, algunos enseñan eso. Y MacArthur ahí explica muy bien esto, que esto no es bíblico, ¿sí? Bueno, pero vámonos aquí al texto, dice, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ahí hay un dato. ¿Qué era lo que diezmaban los israelitas? ¿Diezmaban dinero? No. Sus cosechas. No. Exactamente. Diezmaban, el diezmo nunca fue en dinero, ¿sí? Era en especie. Y lo que tenían que diezmar era el 10% de su producción de la tierra y el 10% de sus ganados. Nada más era lo que se podía diezmar, ¿sí? Ahora, aquí, ustedes, a ver, déjenme ponerles esto nos va a ayudar a entender esto. Déjenme. Miren, dicen que los judíos diezmaban el 10%, pero a la hora de hacer cuenta vamos a ver que ellos diezmaban más del 10%, porque en la Biblia siempre dice los diezmos, nunca dice un diezmo en singular, dice en plural porque eran 3 diezmos los que había entre los judíos. El diezmo levítico, el diezmo de las festividades y el diezmo para los pobres. Ahora, vamos a explicar esto. El diezmo, porque este diezmo que nos está aquí mencionando Moisés, se está refiriendo al segundo diezmo, ¿sí? No al primer diezmo, porque el primer diezmo, como ustedes recordarán en Levítico, cuando vimos Levítico 27:30, Dios le dice a las 11 tribus que tenían que diezmar el 10% de su producción de la tierra, su grano, sus naranjas, su trigo, lo que fuera, vino, aceite, todo lo que produjera la tierra prometida, tenían que darle el 10% a los levitas. ¿Para qué? Para el sustento de los levitas. ¿Se acuerdan de eso? Era el 10% para los levitas. Pero este diezmo del que está aquí hablando Moisés en Deuteronomio 14, se está refiriendo al diezmo de las festividades. Vamos a leer, miren, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Vean lo que tenían que diezmar. Era especie, nunca fue dinero, ¿sí? Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. ¿Qué está diciendo aquí? Este diezmo era para las festividades, ¿sí? Esto era parte del 10% que le tenían que dar los levitas. De su producción tenían que apartar otro 10% para las festividades. Y no importaba dónde vivieras. Vamos a suponer que tenían que ir a Jerusalén y tú vivías en la zona de Galilea, al norte. Y tenías que llevar 10 vacas, por ejemplo. Iba a ser riesgoso que tú lleves 10 animales desde Galilea, desde el norte hasta el sur. Entonces, Dios te daba la opción de que, ok, vas a diezmar 10 vacas
Ok. Y se te pueden morir en el camino por el trayecto. Entonces, ¿qué se podía hacer? Las vendías y con ese dinero te lo llevabas a Jerusalén y ahí comprabas tus 10 vacas o lo cambiabas por grano o algo, pero tenías que volver a comprar el producto, ¿sí? No te podías quedar con el dinero, tenías que volver a comprar. Y ese diezmo era para las festividades, para las 3 festividades que hacía el pueblo de Israel, que se acuerdan cuáles eran, las 3 más importantes, la Pascua, de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Eso era una fiesta, un festival que se hacía nacional ahí. Hagan de cuenta que era una comida de traje, pero a nivel nacional. Todos tenían que llevar algo. O sea, este diezmo lo entregaban, pero Dios se los regresaba en forma de su fiesta, ¿sí? Es como si hiciéramos la cooperacha, que dijeron, no será una cooperacha, va a haber tal reunión y es de traje. Todos llevaban algo para la reunión. Bueno, ellos tenían que diezmar el 10%, pero ese 10% no era para los levitas, era para la misma fiesta, para sustentar las festividades, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Vamos al 25. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad. Entonces se dan cuenta que este diezmo es muy aparte del primer diezmo, que era el diezmo levítico, ¿sí? Espero me vayan entendiendo. El primer diezmo, ¿sí? En el que vimos en Levítico 27 y en Números 18, ese era exclusivamente para los sacerdotes y los levitas, ¿sí? Era su sustento de ellos. Este diezmo era para la fiesta, para la pachanga, pues, para que me entiendan. Las 3 fiestas que hacía Israel cada año. Entonces ellos tenían que ofrendar sus animales, pero era para ellos mismos, porque era para que comieran ellos, sus familias, sus invitados, todos, ¿sí? Pero en el último 2 versículos nos va a hablar de otro diezmo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Entonces aquí estamos viendo que eran 3 clases de diezmos, ¿sí? ¿Sí quedaron claros? El primer diezmo era para... Sí, hermanito. Pregunta, Juan Carlos. El primer diezmo es el 10% del 100% de sus ganancias. El segundo diezmo ya viene siendo el 10% del 90% que les queda. Exactamente, sí. Y el tercer diezmo viene siendo entonces el 10% del 80%, viene siendo el 30% del diezmo que era lo que daban. Exactamente. Por eso, entonces, ellos se ofrendaban al año entre un 22 y 23%, ¿sí? Porque el 10% que daban cada tercer año, si lo repartes en los 3 años, tocaba a 3.3, ¿sí? Entonces, más el 10%, luego un 9% porque era el diezmo de los 90. Vamos a poner cifras así. Imagínate que tú vayas a llevar 100 vacas a ofrendar o 100 toneladas de trigo. Bueno, de esas 100 toneladas de trigo que produjo tu tierra, llevabas 10 toneladas para los levitas, ¿sí? Ok. ¿Cuántas te quedan? 90. De esas 90 tomabas otra vez el diezmo, ¿sí? Y ese diezmo era para las festividades. Pero cada tercer año tenías que tomar el diezmo de las festividades y el diezmo de la fiesta, ¿sí? De los pobres, ¿sí? Entonces, imagínate, entonces primero 10 y luego otro 10 más el 3.3 era el 23%. Ahora, tampoco paraba ahí la cosa, no paraba ahí la cosa, porque acuérdense que de acuerdo a lo que vimos en Levítico 19, cuando ellos segaban sus tierras, no debían cosechar las esquinas, ¿se acuerdan? ¿Por qué no debían cosechar las esquinas? Debían dejársela para los pobres, huérfanos, viudas, ¿sí? Para los extranjeros. Los extranjeros. Entonces ya ahí ya no, eso lo tenían que ofrendar también. Y si ya van ahí cargando su montón de papas y lo que sea, y se le cayó una, ya no podían levantarla, tenían que dejarla ahí para que algún pobre, viuda, huérfano o extranjero. Entonces, échenle cuenta, se dice que fácilmente ellos venían ofrendando un 25% al año, ¿sí? Ahora, de esta manera sostenían el servicio sacerdotal, las festividades, y el tercer diezmo era como el programa social para viudas y pobres y huérfanos. Eso era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, así era como tenían que manejarse los diezmos. Entonces,
querer enseñar el diezmo. Oye, ¿qué diezmo enseñan ellos? A ver, nada más dígame, porque yo estoy en contra de que en el Nuevo Testamento se pida diezmo. El modelo a seguir en el Nuevo Testamento es otro, totalmente diferente, ¿sí? Ahora, y todavía nos faltaban las ofrendas voluntarias y las primicias, ¿sí? Las primicias también. Pero, ¿en qué consistían? ¿Se acuerdan las primicias en qué consistían? Ahí no era el 10%. ¿Se acuerdan las primicias que eran? Si tú cuando venía la primera cosecha, ¿sí? Tú tenías que escoger lo mejorcito. Si tuviste 100 manzanas y 2 manzanas están que se caen de hermosas, hasta brillan y todo eso, los otros todavía se ven medio pálidos, tú tenías que agarrar esas 2 manzanas y llevárselas a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Ahí no se refiere al 10% porque la Biblia dice, tomarás tus primicias y las pondrás en una canasta y las llevarás al templo. Entonces, tú no sabías todavía ni de cuánto iba a ser tu cosecha. Eso más bien era actitud de quererle ofrecer a Dios lo mejor. Y Dios te dice, si me entregas tus primicias, yo te voy a bendecir y vas a tener abundante cosecha, ¿sí? Entonces, ahí no era 10%, ahí era las primicias, ahí habla más bien, más que de cantidad, de calidad y del corazón del ofrendante. Bueno, eso es lo que respecta a estos 3 capítulos, 12, 13 y 14. Ahora sí, vengan comentarios o preguntas o algo, ahorita que Armandito anda como navaja de rasurar. A ver, ahora sí, les escucho. Bueno, entonces la pregunta sería de este último capítulo, ¿sí? ¿Cuál es la manera actual de ofrendar a Dios? Bueno, hay 2 principios que marca la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Miren, si quieren, vámonos a Corintios, para que no digan que estoy inventando. Vámonos a Primera de Corintios, no, Segunda de Corintios, si no mal recuerdo. Vean lo que dice, porque es que hay muchas iglesias que nada más te hablan de dinero y puro sacadero de dinero. Y entonces vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. ¿Cómo debemos de ofrendar? Sí. Ok. Sí. Es 2 Corintios 9, 6. ¿Ok? ¿Lo tenemos? 2 Corintios 9, 6. Aquí hay un principio, ¿sí? Que Pablo nos va a dar, dice. Pero esto digo, bueno, un poco de contexto de esto es que Pablo estaba haciendo una colecta para los hermanos judíos cristianos de Judea. Estaban pasando mucha hambre, ¿sí? Ya una hambre que había sido profetizada. Pablo está levantando la ofrenda entre las iglesias gentiles, ¿sí? Para entregárselas a los... Pero los corintios habían dicho que sí, tenían mucha lana ellos, pero ya había pasado un año y se hacían guajes. Los macedonios que vivían en extrema pobreza se enteran y quisieron ofrendar como un privilegio, ¿sí? Entonces Pablo les recuerda a los corintios que ustedes dijeron que sí, pues ahora cáiganle con su cuerno, ¿no? Entonces aquí él pone un principio en el versículo 6, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sí? ¿Qué está diciendo aquí? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. O sea, ¿está hablando aquí de 10%? No está hablando de 10%. Dice, cada uno como propuso en su corazón. Pero fíjense que está aquí hablando de actitud, no con tristeza ni por necesidad. O sea, ese es lo que uno dé en el nuevo pacto, ¿sí? No lo debes de dar ni porque te sientas forzado a hacerlo, ni porque nos duele el codo. Hijo, le tengo que dar, hijo, pues ya ni modo, ¿qué le voy a hacer? No, aquí lo dice, Dios ama al dador alegre, ¿sí? Entonces, este versículo no habla de cantidad, habla de actitud. ¿Cómo debemos darlo? Un corazón generoso, con un corazón alegre, un corazón dador. Ahora, en cuanto a la cantidad, ¿sí?
Vámonos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, si no mal recuerdo, es 15. 15, no, 16, perdón. Primera de Corintios 16. Y ustedes me dicen si aquí habla del 10%. Tampoco habla del 10%. Vean, dice, en cuanto a la 16.1, ¿eh? ¿Ya están? Sí, que sí. Ok, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, ¿sí? ¿Cuándo es cada primer día de la semana? ¿Qué día es? Domingo. Cada domingo, muy bien. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea, cada uno de vosotros está diciendo todos, cada uno. No es un mandamiento para los que son ricos y que el pobre se salva, no. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Entonces, aquí se habla de cantidad, pero aquí te está dando Dios la libertad. Dice, cada uno como de acuerdo a como Dios te prosperó, ¿sí? Entonces, si tú ya sabes que de acuerdo a como Dios te prosperó, ¿sí? Debes dar de acuerdo a como Dios te prosperó. Si Dios te prosperó poco, pues Dios no se va a molestar porque ofrendes poco. Y si Dios te prosperó mucho, lo que espera Dios es que ofrendes más que el que le prosperó poco. Y tanto el pobre como el rico lo tienen que hacer con alegría, no por necesidad. Dios ama al dador alegre. Entonces, habla de actitud. Entonces, de acuerdo a como Dios te prosperó, tienes que ofrendar. Y eso lo sabes tú y Dios, porque nadie te va a andar checando ahí tu sobre a ver cuánto ganaste para decirte cuánto tienes que dar. Tú lo determinas, pero el principio es que el que siembra escasamente también segará. ¿Sí? Entonces, ese es el principio. No sé si contesta tu pregunta. Sí. Que así es como el principio. No habla de dinero aquí, bueno, no habla de cantidades, porcentajes, pues. Tú quieres ofrendar, todo tu sobre está bien, pero no por eso vas a hacer que obligar al otro a que dé todo su sobre, ¿sí? Cada quien. Pero hay una cosa bien importante. Aquí hay un mito también que algunos enseñan que el 10% es tuyo, el 10% es de Dios y el 90% es tuyo. Y eso no es cierto. La Biblia enseña que todo es de Dios. Y Dios, y eres responsable de lo que haces con el otro 90%. Tú puedes decir, yo ya di 10% y el 90% me lo gasto en lo que a mí se me pegue la gana. No funciona así tampoco. Dios también te hace responsable porque todo es de Él, ¿sí? Y Dios no te deja un 90% para que andes dilapidando el dinero o malgastándolo en placeres, etcétera. ¿Me explico? A fin de cuentas, cada quien va a dar cuentas a Dios de eso, ¿no? Pero acá sí era obligatorio, en la ley de Moisés, ahí sí era obligatorio y determinaban cuánto. Y cuidado, te quedas pasar de listo. Tenía que ser el 10%. Aquí nadie tiene por qué andarte fiscalizando. Pero aquí no hay límites, pues. O sea, si tú quieres dar 20, da el 20. Y si quieres dar la mitad, da la mitad, ¿sí? Pero no quieras imponer esto como un mandamiento, ¿sí? Porque ahí lo dice claramente, cada quien dé como proponga en su corazón. Tu corazón propuso más, que bueno, el otro propuso menos. Bueno, el principio es que el que siembra poco, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente segará. Y siempre Dios bendice la generosidad. Así que, bueno, algo más. Porque esto fue respecto a los diezmos, pero algo más que haya que comentar, que se me haya pasado. Tú, Brendis, ¿qué nos traes ahora de comentarios? No se te pasó nada, Juan Carlos, todo está perfectamente explicado. Ya nada más, en cuanto a el versículo 23, que habla sobre solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Aquí John MacArthur nos da un comentario que dice que la sangre simboliza la vida. Al refrenarse de comer sangre, el israelita demostraba respeto por la vida y finalmente por el creador de la vida. La sangre representa la vida, era el precio de rescate por los pecados, entonces la sangre era sagrada y no debía ser consumida por el pueblo. Así entonces, es. Eso también es. Así es. Miren, lo que pasa es que ellos debían comerla, cuando había una festividad, tenían que llevar a fuerza su animal a donde Dios había dicho. Pero vamos a suponer que ellos querían matar un animal, un borreguito, para comer. Nada tenía que ver con la festividad ni nada. Entonces, la cosa era, ahí aplicaba también el hecho de que
Tenían que llevarlo a Jerusalén a matarlo y luego vendírselo a comer en su casa si vivían lejos, no podían hacer eso. Dios les da la opción de que si es para sacrificio del animal, no hay vuelta de hoja. Tiene que ser acá a fuerza, lo tienes que traer para acá. Pero si es para una simple comida para tu sustento, lo puedes matar ahí en tu ciudad, ¿sí? No necesitas hacerlo. Pero ya ves cómo si se me pasó algo, Brendis, no había comentado eso. Pero tenías que desangrar completamente al animal. Podías comértelo. Se tenía que regar en la tierra. Como si fuera agua, así. O sea, no podían comerla y ahí no importaba si las personas estaban ceremonialmente puras o no puras. Ahí podían entrarle a la barbacoa a todo mundo, no importaba cómo estuvieran, ¿sí? Pero eso se trataba cuando el animal se mataba para que ellos comieran algo, ¿sí? Lo podían hacer allá en su casa. Acuérdense que Dios les dijo, tienen que traer sus animales acá a sacrificar. No vayan a matarlos en otro lado, tiene que ser aquí. Salvo cuando vaya a ser para comida que nada tiene que ver ni con sacrificio, ni con ofrenda, ni nada. Mátalo ahí en tu patio trasero, ¿sí? Hagan su barbacoa, ¿sí? Y pueden comérselo, no importa, disfrútenlo, sí, exactamente. Ahí sí, pero la sangre, sí. Cuidado y vayan a echarse un taquito de moronga. Tenían que desangrar el animal por lo mismo, porque la sangre simbolizaba la vida, ¿sí? Y entonces no quería Dios que se le tuviera como cualquier cosa a la sangre, ¿no? Bueno, sí, gracias, Brendis, por hacerme la observación. Sí, se me había pasado. Otra pregunta. Adelante, en cuanto a lo del santuario central, decía que iba a ser donde Dios decía, especificara que iban a poner el santuario. Ajá. Entonces, el santuario tenía que estar el arca del pacto, ¿no? Ajá. O sea, donde está el santuario, más bien donde estaba el arca del pacto, ahí estaba el santuario. Ajá. Ahora, la pregunta es, cuando entraron a la tierra prometida, ¿dónde se estableció lo del santuario? Porque hasta Jerusalén fue cuando se determinó que ahí se iba a hacer el santuario, pero una vez estando en la tierra prometida, ¿dónde determinó Dios que se iba a hacer el santuario? Mira, yo leí en los comentarios que el lugar definitivo finalmente fue Jerusalén cuando David decidió llevar el arca y el tabernáculo para allá, pero que antes había estado en una ciudad, si no mal recuerdo eran dos ciudades, una era Silo, si no recuerdo mal, el Silo, y la otra era, ¿cuál era? No me acuerdo. ¿Siquem? Siquem, exactamente. Siquem, ¿verdad? Exactamente. En esos dos lugares también estuvo hasta que David determinó llevar el santuario a Jerusalén. Ahí iba a ser ya el lugar. Era provisionalmente. Exactamente, eso era provisional. O sea, cuando estaba en Silo y en Siquem tenían que llevar las cosas ahí, pero ya cuando David estableció que se iba a establecer definitivamente el santuario en Jerusalén, ¿sí? Ahí fue ya el lugar definitivo. Hasta el día de hoy ahí sigue siendo el lugar definitivo. ¿Sí? A ver, Brendis, vienes como navaja de rasurar. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera comentar? No, gracias a ti, Brendis. ¿Alguien más que haya leído algo y alguna duda o comentario, algo que se nos pudo haber pasado? Adelante. Turiel. No, todo bien, Lule. No, es que... Bueno, como principio para nosotros, Dios les había dicho el lugar preciso donde tenían que adorar, ¿sí? Ahora, para nosotros, la manera en que tenemos que adorar a Dios es en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, debe ser a la manera de Dios, no a la manera como yo quiera, a mi manera, porque esto es mejor, o copiando ideas del mundo. Exactamente. Aquí tocó Leti un punto importante. Ahora nosotros, ¿cuál es el lugar al que tenemos que ir? Ya no aplica esto. ¿Por qué? Porque ¿qué enseña la Biblia? Ahora, el cuerpo de cada uno es el templo del Espíritu Santo, donde mora Dios. Entonces, por eso ahora la adoración es en espíritu. Por eso el judío, el día de hoy, el no tener templo es una tragedia para ellos. ¿Por qué? Porque no pueden adorar a Dios, ¿sí? Por eso van y se ponen frente al muro de los lamentos, porque es lo único que quedó del templo. Lo único que quedó de su templo fue el que se llama el muro de los lamentos. Pero Jesús enseñó que ya los que quieren adorar a Dios es necesario que se acerquen a Dios en espíritu y en verdad. O sea, ahora la adoración a Dios es por medio de nuestro Espíritu Santo, ¿sí?
Y en verdad quiere decir que es una adoración sincera, de acuerdo a la verdad revelada por Dios y de manera espiritual, ¿sí? O sea, si nosotros estuviéramos todavía bajo el antiguo pacto, tendríamos que adorar, como decía Dios. Pero aquí hay un principio, miren, aquí hay un principio. Nuevamente vemos que Dios establece las reglas. Dios dice cuál es la adoración que Él demanda y cómo debe de ser. Aquí hay una cosa importante. No es como a mí se me ocurra. No es como mi mente me dé a entender. Yo voy a adorar a Dios a esta manera. Bueno, de esta manera yo estoy adorando a Dios. No, discúlpame. No es como la persona diga, es como Dios diga. Y ese es el problema. Hoy la única manera de adorar a Dios en espíritu y en verdad es por medio de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra manera de adorar a Dios. Puedes irte a donde quieras, ¿sí? Llevar tus flores, ofrendas, lo que quieras, a donde quieras. Es una adoración que no acepta a Dios. ¿Por qué? Porque la única adoración que acepta a Dios es por medio de Jesucristo, ¿sí? Es la adoración en espíritu y en verdad. Acuérdense que de esto le mencionó la mujer, la samaritana a Jesús. Dice, nosotros los samaritanos decimos que debemos de adorar en el monte Gerizim. Ustedes dicen que en Jerusalén. Entonces, ¿en cuál de los dos es donde se debe de adorar? Y le dijo Jesús, viene la hora que ni aquí ni allá, ni acullá, ¿sí? Dice, porque es necesario, Dios busca adoradores en espíritu. Y es necesario que los que se acerquen a Dios se acerquen en espíritu y en verdad. Y eso sucedió con la muerte de Cristo al pagar por nuestros pecados y poner nuestra confianza en Él. El Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Y por medio del Espíritu Santo puedes adorar a Dios en donde sea. Si vas en el metro, puedes ir adorando a Dios. Si vas en la combi, puedes ir adorando a Dios. Si estás en un recinto, puedes adorar a Dios. Si eres astronauta y andas allá en la luna, en el espacio, puedes adorar a Dios, ¿sí? ¿Me explico? El cuarto de guerra. Como cuarto de guerra, eres una adoración en espíritu y en verdad. Entonces, se explican, o sea, entonces lo que quiero puntualizar es esto. Hoy en día la gente quiere adorar a Dios a su manera. Lo vemos desde los tiempos de Caín y Abel. Caín quiso agradar a Dios a su manera y Dios rechazó su ofrenda. Abel adoró sacrificando lo mejor de sus borregos y se lo ofreció a Dios. Pero Caín dijo, no, lo quiso hacer a su manera. Los judíos, sí, Pablo dice ahí en Romanos, dice, a mí me consta que mis paisanos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Y qué significa eso de no conforme a ciencia? Conforme a la verdad que Dios ha revelado en su palabra, ¿sí? Entonces, si queremos adorar a Dios, es importante que todo mundo se pregunte, bueno, ¿esto que estoy haciendo en realidad le agrada a Dios? ¿Realmente Dios está agradando con mi sacrificio? ¿Sí? Porque hay gente que hace sacrificios literales, ¿sí? Se laceran o lo que quieran, ¿sí? Pensando que están agradando a Dios, pero la única adoración que Dios acepta es en espíritu y en verdad, ¿sí? Y esto es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, si una persona no tiene a Jesús en su corazón y está orando, está adorando, ¿realmente esa adoración llega a Dios? A ver, ¿ustedes qué contestarían a eso? Leti pregunta que si alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón y está pidiéndole a Dios, orando a Dios, que si Dios lo escucha. ¿Qué piensan ustedes? O sea, digamos, yo creo que Dios escucha todo, ¿no? O sea, nada escapa su oído. Bueno, sí, o sea, eso es verdad, sí, de que Dios escucha, pero más bien es la respuesta, ¿no? Pero que tome en cuenta una oración, pues, o sea, si no es creyente, no, y no está pidiendo por medio de Jesucristo, pues tampoco. Si no es la voluntad de Dios, exacto. No se lo va a conceder también. Porque, o sea, porque es de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no tiene al Espíritu Santo, entonces. No tiene el Espíritu Santo. Bueno, pero a ver, ahora me están echando preguntas de sexto año, en serio. ¿Qué les he hecho? Ya nada más porque les dije que les voy a hacer examen de Daniel, ya se están desquitando. Miren, es cierto eso que dicen, o sea, la oración sabemos que es el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, lo sabemos, la Biblia lo dice en Romanos. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, nuestras peticiones, el Espíritu Santo
las pone delante de Dios. Ok. Pero se me vino ahorita a la mente, ¿recuerdan a Cornelio? Hechos 10. Cornelio Un era gentil, un romano. centurión, ¿sí? Dice, Ujú. hacía oraciones a Dios, ¿sí? ¿Y qué hizo Dios? Le envió a Pedro. ¿Para qué? Para que escuchara el evangelio y creyera. Entonces aquí yo veo un ejemplo de que, ¿por qué? Esto indica una cosa, que no porque uno esté orando a Dios, significa que estás en correcta relación con Dios. Porque Cornelio dice que hacía oraciones a Dios, hacía buenas obras delante de las personas, tenía buen testimonio. Sin embargo, Dios le manda a Pedro para que le comparte el evangelio y pueda creer. Entonces esto indica una cosa, que el hecho de que estén orando, ¿sí? No significa que están en correcta relación con Dios, ¿sí? Porque necesita uno creer el evangelio para estar en correcta relación con Dios. Y Cornelio es un ejemplo, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Que Cornelio es un ejemplo. A pesar de que hacía buenas obras, o sea, daba limosnas, dice la palabra de Dios, y oraba a Dios. Si eso fuera suficiente para estar bien con Dios, entonces, ¿para qué Dios le dijo a Pedro, ve y testifícale a Cornelio? ¿Por qué? Porque eso significa que no basta con hacer oraciones y hacer buenas obras delante de los hombres. Lo único que es para estar en correcta relación con Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y esto fue lo que vimos, ¿se acuerdan ustedes? En la primera lección que vimos de vida eterna, ¿cómo puedo tener una relación correcta con Dios? Ahí lo vimos, ¿se acuerdan? Entonces, solamente por medio de Cristo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿quién preguntaba esto? ¿Tú? Y quedó con resuelta la pregunta, ¿no? Sí, o sea, a lo que yo me refiero es que debemos adorar conforme Dios lo dice. Y Él dice que en espíritu y en verdad. Entonces, la única manera en que Dios nos escuche, ¿sí? O se agrade con nosotros. O se agrade con nosotros, es por medio del Espíritu Santo. Totalmente. Y En entonces, el nombre de Jesús. O sea, Él enseñó a sus discípulos cuando le dijeron a sus discípulos a Jesús, enséñanos a orar. Y Él les dio como modelo el Padre Nuestro, pero no para que lo repitieran y lo repitieran, sino fue un modelo. ¿Cómo dirigían su oración? Al Padre, ¿verdad? En el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Entonces, si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, ¿mora el Espíritu Santo en él? No, definitivamente no. Entonces no puede haber comunión con Dios, sí, porque la comunión es por medio del Espíritu Santo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Oye, Juan Carlos, una pregunta. A ver, Pablo. Entonces, un rosario cuando un difunto cuando éramos católicos que decíamos rosarios, son plegarias que no le llegan a Dios, ¿no? Definitivamente no. Y no solamente no le llegan, sino se está ofendiendo, le ofende eso a Dios. Sí, lo ofende. Ofende a Dios, sí. Definitivamente. Sí. Mira, esto aplicaría con lo que vimos de imitar prácticas paganas, ¿sí? Ese es imitar una práctica pagana, porque Dios no nos dice que debemos de manifestar así nuestro duelo por un difunto, ¿sí? Diciendo letanías y todas estas repeticiones y todo, ¿sí? Porque eso no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque lo único que funciona es la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. De ahí en fuera, todos los esfuerzos humanos, ninguno es efectivo. Si eso funcionara para salvar el alma de un difunto, dice la Biblia en Gálatas, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Sí? Esto indica una cosa, ¿ven por qué hay tanta necesidad de compartir el evangelio? ¿Sí? Porque la gente piensa que se muere fulanito, sutanito, y con rezos la van a librar del purgatorio, como dicen ellos, que ni siquiera existe esa palabra, ni existe tal cosa en la Biblia, ¿sí? Pero piensan que es para que Dios tenga misericordia de esa alma y lo reciba en su seno, etcétera, ¿no? Cuando nosotros tenemos la certeza absoluta que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Jesús lo dijo. Por eso dice, hoy es el día de tu salvación. Cuando Dios te busca, ya sea que tú le aceptes o le rechaces. Después de muerto, si no recibiste a Cristo, tristemente, ¿verdad? No puedes ya estar haciendo rezos ni nada para sacar a tu mundo. Por eso es la insistencia de testificar de Jesús. Claro, claro. Yo creo que para todos nosotros es claro esto de que
Esto no agrada a Dios y no solamente no le agrada, sino ofende a Dios porque decir, caray, el sacrificio que hice de mi hijo, ¿sí? Sin pecado, que cargo con el pecado de todos, que toda mi ira la descargué sobre mi hijo, para que ellos quieran ganarse la salvación de esta manera. Oye, qué insulto tan grande, ¿no? ¿De qué entonces sirvió el sacrificio de Cristo si pretendemos nosotros ganar nuestra salvación por nuestra propia cuenta, ¿no? Ahora nosotros no lo sabemos. Dios es justo y en eso descansamos, ¿no? Respecto a cuando pensamos que alguien se fue sin Cristo. Hasta en el último momento pudo haber hecho. O sea, Dios es justo, Él es bueno. Claro, claro. Yo creo que mucha gente que pensamos que no era salvo, si alguna vez escuchó el evangelio y Dios tuvo misericordia de él en el último momento de su vida, se fue al cielo sin la más mínima duda, pero nosotros ya no nos enteramos, ¿sí? Entonces, eso solamente lo determina Dios, pero para nosotros no hay como tener la tranquilidad de que vimos fruto que abundaba para la gloria de Dios, que tú puedes decir, pues, él era cristiano, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta más o comentario? Tú, Armandito, ¿qué más nos traes hoy? Bueno, acerca de lo que estábamos comentando, el pueblo de Israel es el pueblo apartado de Dios, sí, para que lo usara a su manera. Tenía que ser un testimonio para las demás naciones, para que por medio del pueblo de Israel se acercaran las demás naciones a conocer al Señor. Así que tenía que estar limpio, tenía que estar apartado de las creencias de las otras naciones, porque en este caso la idolatría. Tenía que ser un ejemplo para las demás naciones, para que por medio de Israel conocer la palabra de Dios. E igual ahora nosotros hacemos, bueno, hacer lo mismo nosotros. Tenemos que ser un testimonio para los. Sí, exactamente. Israel, el propósito de Dios al hacer un pueblo escogido era para que Israel fuera luz para todo el resto de las naciones, que pudieran a través de Israel conocer al único y Dios verdadero. Pero Israel falló, tristemente falló. Y como veíamos, bueno, es que estoy estudiando Romanos con mi hijo, estamos nosotros aquí estudiando en casa el libro de Romanos, y ayer veíamos el capítulo 2 y 3, donde Pablo dice que los judíos, que debían de haber sido la luz para el mundo, los gentiles blasfemaban el nombre de Dios por culpa de los judíos, ¿no? Y aquí la aplicación, pues como dice también para nosotros, hay una gran responsabilidad de que también nuestro testimonio tiene que hablar bien de Dios, porque a veces nuestro testimonio es tal que dices, no me interesa saber de Dios. Si así eres tú con el Dios que cambia y yo no veo que tú cambies, pues entonces como me dices que me va a cambiar a mí si yo no veo que te cambie a ti, etcétera, ¿no? O sea, la gran responsabilidad que tenemos como cristianos de cuidar nuestro testimonio, ¿no? Y aún así, cuidarnos, no falta cuando caemos y el que no cae resbala, ¿sí? Pero bueno, hasta el que cae reconoce que cayó y se levanta, y muchas veces los paganos no reconocen, ¿verdad? Así es, hermanito. ¿Algo más? ¿Quién más está ahí? Irene, Yolanda, Laura, Marce y Manuelita. Y Pati también. ¿No? No te he escuchado hoy, Pati, también. Quien quiera de ustedes tomar la palabra, todavía tenemos unos minutos antes de irnos. Gracias. ¿Quién dijo yo? Yo, Marcia. A ver, Marcia, adelante. Sí, bueno, yo antes tenía una idea pues muy equivocada de lo que era, en sí el diezmo yo no lo había escuchado mucho, más bien se escuchaba lo que es la limosna. Pero bueno, uno pasaba su canastita y lo que daba era pues las monedas que sobraban. Ajá. ¿No? Para mí limosna era como pues lo que te sobraba. Ahora pues ya tengo noción de que pues das un diezmo de corazón, ¿no? Claro, o sea, miren, la motivación es diferente y el gusto, o sea, miren, cuando uno da como cristiano, da dinero, lo hace uno con el gusto porque Jesús lo dijo, es más bienaventurado el que da que recibe. Entonces, hay mayor bendición todavía para el que da, ¿sí? Ahora, cuando uno da, sabe que tu ofrenda, mucha o poca, va a ser siempre de bendición para alguien más.
¿sí? Y esto reditúa en la gloria de Dios, ¿me entiendes? Entonces, ahí ese es el modelo a seguir en el Nuevo Testamento en cuanto a dar dinero. La Biblia enseña que hay que dar dinero, sí, sí lo enseña, pero enseña para qué y por qué. Nunca, como veíamos hace 8 días, no es para perdonar pecados, sino es simplemente porque en la obra de Dios hay gastos. Una iglesia tiene gastos, ¿sí? Hace boletines, paga renta de un local, tiene que pagar la luz, tiene que comprar Biblias, material didáctico, o sea, muchos gastos. ¿Y de dónde sale el dinero? Del mismo pueblo de Dios, del mismo pueblo de Dios. Ok, ¿algo más, Marce, tú? No sé si ya habías terminado. Sobre las prácticas paganas, ahora que estuve en Jalisco, se me hacía tan absurdo que decían que hubo una misa de, no sé cómo les llamaba, donde iban a dar una bendición especial y con esa bendición, el Papa, ibas a quedar absuelto de todos tus pecados. O sea, algo tan absurdo. Y yo dije, Dios me va a permitir en algún momento compartirles y que ellos abran sus oídos a palabras mías y no a tonterías que practican. Sí, miren, o sea, de pensar que la bendición de una persona me va a perdonar los pecados es lo mismo, es estar insultando a Dios eso. Es minimizar el pecado. El pecado es delante de Dios, es cosa tan seria, tan grave, ¿sí? Que nada lo puede borrar más que la sangre perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que puede. Y es la fe en su sacrificio lo que hace que se perdonen nuestros pecados. De ahí en fuera no hay otra manera, no hay otra manera. Y todo esto que hemos estado viendo en el Pentateuco, que vimos Éxodo, Levítico, Números, todos los sacrificios, cómo Jesús vino a abolir todo eso porque fue un sacrificio perfecto. Los sacrificios del Antiguo Testamento no eran perfectos porque aún los animales estaban bajo la maldición del pecado, ¿sí? El único tuvo que ser alguien sin pecado para que el sacrificio fuera perfecto y que satisfaciera la ira de Dios en contra del pecado. O sea, por eso, miren, el Evangelio, por eso Pablo cuando empieza, antes de presentar el Evangelio, mira, ayer permítanme hacer una comparación. Ayer que estábamos estudiando Romanos aquí en casa, decíamos, mira, el Evangelio es como si Pablo dijera, mira, tengo aquí la cura para el coronavirus. Efectiva, le funciona tanto al rico, al pobre, al viejo, al joven, al rico, etcétera, hombre, mujer, a todo mundo le funciona la vacuna del coronavirus esta. Pero primero necesito hablarte de la gravedad de la vacuna para que puedas valorar la vacuna. Digo, tengo que hablar de la gravedad de la enfermedad, para que puedas apreciar el valor de la vacuna, ¿sí? Entonces, si yo te digo, aquí está la vacuna que te va a salvar, pero tú no estabas ni consciente de qué es de lo que te iba a salvar, pues como que tienes en poco la vacuna. Le digo, algo similar pasa a veces con el Evangelio. La gente no se da cuenta de la gravedad de su pecado, ¿sí? Que es como el coronavirus te va a matar, ¿sí? Peor todavía, digo, estoy poniendo un ejemplo, pero peor todavía, ¿sí? Esta enfermedad del pecado te va a matar, te va a mandar al infierno, ¿sí? Y ¿sabes qué? Lo triste es que no hay nada que puedas hacer, vas a una muerte segura, tu pecado te condena, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Más la dádiva de Dios, el regalo, la vacuna es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si tú no tienes conciencia de la gravedad del pecado, porque así es el ser humano, como no tiene una teología correcta acerca del pecado, piensa que el pecado es simplemente matar, asesinar, robar, adulterar, defraudar, secuestrar, o sea, los pecados, pero la Biblia enseña que hasta dejar de hacer lo bueno es pecado. Hacer algo sin fe es pecado. Dejar de hacer lo bueno es pecado. Ofender a un hermano es pecado, ¿sí? Entonces, y que con una sola vez que hayas hecho eso, estás descalificado, entonces sí te das cuenta que estás en un grave problema. Y entonces tú dices, Señor, dame de esa vacuna, dame de esa medicina, porque yo he cometido todos esos pecados que menciona Pablo ahí en Romanos, ¿sí? Entonces ahí es cuando dices, yo necesito eso. Pero si crees que no eres lo suficientemente malo, que todavía
piensas que, bueno, sí soy malo, pero también soy bueno y hago cosas buenas. No, 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 no. Estamos perdidos. Así por eso no podemos apreciar el valor de la vacuna, ¿no? Entonces, para entender el valor de la vacuna hay que entender la gravedad de la enfermedad. Y entonces, si tú entiendes la gravedad de la enfermedad, valoras el precio de la vacuna. Porque a veces pensamos que el sacrificio de Cristo fue, nos entregaron un guacal con jitomates y no lo apreciamos. Cuando fue su sangre la que tuvo que pagar el Señor Jesús por nuestros pecados, y eso es para humillarnos delante de Dios y decir, Señor, qué grande eres, Señor. Haber hecho por un gusano como yo eso que tú hiciste, wow, me deja humillado, Señor, gracias. Y eso es lo único que nos resta más que agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, olvídate ya de quererte ganar tú tu salvación por medio de tus obras, porque estás ofendiendo a Dios. Mejor hay que reconocer, ¿sí?, que somos pecadores, que merecemos el infierno y que por la pura gracia de Dios somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, Efesios 2, 8 y 9. No por obras para que nadie se gloríe. Y eso es el evangelio, eso es de lo que trata la Biblia. Ese es el tema central de la Biblia, el evangelio. El amor de Dios por el pecador que aún sin merecerlo, Dios lo salva. Por eso le dijeron a Jesús, ¿quién podrá entonces ser salvo? Y dijo Jesús, lo que es imposible para los hombres, ¿qué es imposible para los hombres? La salvación, para Dios es posible. Dios es el único que nos puede salvar. Sí, fue claro, creo que me anduve de acá para allá y terminé en Romanos, pero... O sea que lo que es, yo lo que entiendo es esto, que Pablo primero, ¿sí?, da el diagnóstico, estás enfermo, y después da la medicina, que es el evangelio, pero ya pone la medicina en la mesa y tú la tienes que tomar. Claro. Para tomártela y curarte. Claro. Es lo que yo ayer le explicaba a mi hijo, mira, es como si tú tienes un dolor de cabeza bien fuerte y tienes en la mesa un frasco de aspirinas y tú sabes que la aspirina es un buen analgésico, pero de nada te sirve que lo sepas. Tienes que agarrar y tomarte la pastilla y depender del efecto de la pastilla, ¿sí? Esa es la fe en Jesucristo. Tú puedes saber que Él salva y que es el Salvador, pero si no dependes de su obra, ¿de qué te sirve saberlo? La Biblia dice, eso hasta el demonio lo sabe y tiembla, ¿no? Entonces, es bien importante, mis hermanos, que entendamos qué es el evangelio, que sepamos explicar el evangelio, que se lo sepamos compartir a alguien, algo que hasta un niño lo puede entender, pero demanda fe, demanda que lo creas. No que creas más en tus obras y en tus esfuerzos, porque la Biblia dice, todas nuestras obras de justicia delante de Dios son ¿qué? Trapos de inmundicia. Trapos de, palabra bien fuerte, ¿sí? Entonces, hay que vernos como Dios nos ve, ¿sí? Y Dios nos ve como pecadores perdidos, que si no es por la gracia de Él, ¿dónde estaríamos, mis hermanos? ¿Dónde estaríamos? Si no fuera por la gracia de Dios, ¿sí? A lo mejor ya ni estaríamos, con eso les digo todo. Bueno, adelante ustedes, ¿alguien más que quiera comentar algo? Bueno, salió a colación por lo que comentaba Marce, ¿no? De lo que si una bendición de una persona nos puede borrar los pecados, pero para nada, ¿no? Y como es algo absurdo pensar que eso sea cierto, ¿no? Y como dijo, es importante que puedan a ellos abrir sus oídos y que nosotros abramos nuestra boca, que Dios abra nuestra boca y que abra los oídos de ellos para que nosotros les hablemos, porque por medio de quién se van a enterar, ¿sí? ¿De qué nos sirve tener la verdad si no la compartimos? Ahora, compartamos, la que la crean o no la crean, eso ya es el trabajo de Dios, no es de nosotros. Nosotros compartamos y Dios hará que crean o que no crean. Eso es su trabajo de Él. Porque a veces queremos hacer el trabajo de Dios y torcerle a la gente el brazo para que crea. Y no funciona así tampoco. Es del que Dios tiene misericordia. Tú, Yola, algo, Irene, Laura, qué bueno que estás esta noche con nosotros, Laura. Y Manuelita también, adelante. Y ya nos vamos. No voy a esperar hasta la 1 de la mañana, ¿eh? Si ya no hay comentarios, pues... No, ya no hay comentarios. Ya no hay comentarios. Yola, tú. Laura, Irene. Ahora no estuvo Viri. Bueno. Ahora sí que aquí nada más hay de dos, ¿no? O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás, ¿no? Pues suena bien crudo eso, pero eso es lo que enseña la Biblia. Fuerte, pero así es, ¿verdad? Nada más hay dos potestades, sí, bajo la potestad de Dios o bajo la potestad de Satanás, lo dice ahí la Biblia, ¿no? Bueno, pues, sí, Uriel, te escucho. Digo, el Señor, nuestro Dios nos habla por medio de su palabra, ¿no? Y nos avisa, o sea, nos avisa antes para que después no, digamos, no supimos o no sabíamos, no.
Dios nos enseña, ¿no? A todos los que estamos estudiando la palabra, nos avisa para que estemos conscientes de toda esta situación. Sí, mira, acabas de decir algo importante. Ayer también en el estudio comentábamos que, bueno, me preguntaba, viejo, bueno, ¿y los que murieron sin haber escuchado nunca de Cristo? Ay, ¿cómo lo explicas? La única explicación que yo tendría es que no eran elegidos, porque ningún elegido se va a perder, de acuerdo a lo que Pablo enseña en Romanos. Ahora, la Biblia enseña que cuando venga el tiempo de la tribulación, todo mundo va a escuchar, ¿sí? El evangelio va a ser predicado en toda nación del mundo, ¿sí? Pero la única manera de ser salvo ahorita es por la fe en Jesucristo, ¿sí? Y si alguien no escuchó y murió, mira, yo le dije, mira, tú no te preocupes. ¿Cómo va a juzgar Dios a alguien que no escuchó, o si lo escuchó o no lo escuchó? Preocúpate tú que lo estás escuchando. Eso es en lo que debemos de enfocar. No pensar cómo Dios va a juzgar a aquel que nunca le escuchó, que nunca supo, si lo rechazó o no lo rechazó. Preocúpate tú que ya lo estás escuchando. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Jesucristo es como el maná. O lo recoges y te alimentas o lo pisoteas. No hay dos sopas nada más, ¿sí? O lo crees. Jesús lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Nomás hay de dos sopas. Entonces, preocupémonos por los que, ya no pensemos tanto en si alguien escuchó o no escuchó, cómo Dios lo va a juzgar. No, tú qué vas a hacer, tú que ya lo escuchaste. ¿Lo vas a creer o no lo crees? Bueno, pues ya no hay más comentarios. Leti. Yo nada más quería comentar acerca de los ídolos, ¿no? Que cuando vimos el Shema que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Él lo que quiere es que nosotros pongamos por obra todo lo que Él nos está diciendo en su palabra, sus decretos, sus mandamientos, sus ordenanzas, que todo lo pongamos por obra, ¿no? Y ¿qué es lo que quiere también como resumen? Que le temamos, que le amemos y que le sirvamos, ¿no? Pero también me llamó mucho la atención acerca de la idolatría, cómo hace énfasis en que no seamos idólatras. Al momento que está diciendo que Él es Dios, ¿sí? Y que debemos adorarle solamente a Él, porque es un Dios celoso, ¿no? Pero a veces nosotros también debemos de hacer examen de conciencia y ver si no tenemos también ídolos, aunque no sean de madera, aunque no sean de piedra, ¿no? Porque a veces podemos también tener ídolos. Todo lo que anteponemos antes que Dios, bueno, que anteponemos, es un ídolo. Y a veces también podemos tener ídolos en nuestro corazón, que también debemos orar y derribarlos, ¿no? Y esos son más difíciles de derribar muchas veces que imágenes físicas, ¿no? Porque sí, miren, el pueblo mexicano, y no lo digo así en son de burla ni de mofa, más bien lo digo con tristeza, somos muy dados a la idolatría. Dicen que se vio una silueta, que se dibujó una silueta en una pared del metro que parecía la silueta de la Virgen, y hicieron ahí que el altar a la Virgen, que en un árbol como que se dibujó una silueta y ahí hacen otro altar. Hasta que en un comal una vez escuché que se formó una silueta como de una virgen y ahí levantaron otro altar. Eso es triste. Yo no sé qué tan cierto es esto o no, pero no me cabría la más mínima duda de que sí vivimos en un pueblo de hacemos ídolos, de cualquier cosa levantamos ídolos, ¿sí? Y por eso Dios dijo, cuando derriben todas sus imágenes, la esa de Acera, que era una diosa, ¿sí? Que decían que era la consorte de Baal, ¿sí? Todo tenían que derribar todo eso, no dejar vestigio de nada, porque la idolatría es bien contagiosa, es pegajosa, se pega la idolatría, ¿sí? Y bueno, por hoy creo que ya fue todo. Ya te paso el micrófono, Uriel, para que nos despidas, y ya si Dios no dispone otra cosa o el Señor viene antes, pues nos veremos mañana en Daniel 8. Ya ven que hace 8 días no pudimos estar, pero mañana estamos con renovados bríos, si no, Dios no dispone otra cosa. Y los que no oyeron lo de Daniel, va a haber examen, la séptima ley de la enseñanza, a los de Daniel, ¿ok? Bueno, ya te paso el micrófono, Uriel, para que nos mandes si siempre sale una cosa a otra. pues adelante, si tienes algo que decir, adelante. No, digo, siempre como de una cosa sale otra y otra y no termina uno, ¿verdad? Y siempre hay de qué hablar de la palabra.
Ah, sí, está bueno. Sí, nada más porque nos da sueño, si no aquí le seguíamos. Sí, ya. Está bien, muy bien, muy bien. Pablito, ¿te encuentras por ahí? Si nos puedes despedir con una oración, de favor. Sí, claro que sí, Uriel, aquí estoy. Gracias, Pablito, por favor. Sí. Gracias, Padrecito, por el tiempo que nos permites estudiar de tu palabra, Señor. Gracias por darnos un corazón conscripto, Señor, un corazón de arrepentimiento, Señor. Gracias por enseñarnos en este tiempo, Señor, que se nos queden tus palabras, Señor, y que los pongamos por hecho y por obra, Señor. Señor, te pedimos perdón porque a veces somos idólatras, pecamos contra ti, contra el cielo, Señor, y a veces no nos damos cuenta, Señor, pero por eso son estos estudios, Señor, que retomamos tu palabra, que si hay cosas que no entendamos, le estudiamos 2 o 3 veces, Señor, y hasta que la entendemos. Gracias, Señor, por la vida de Juan Carlos, que nos enseña, por la vida de Leti, Señor, su compañera idónea, Señor, y te pido, Señor, por todos aquí presentes, que nos sigas dando ese corazón de enseñanza, Señor, de tener el tiempo de estudiar aquí tu palabra, Señor. Te pido también por las necesidades de cada uno, por las necesidades de todo el mundo, por todos los que están enfermos de COVID, Señor. Que este bicho, Señor, pronto termine y que todos podamos hacer una vida normal, Señor Padre bendito. Te pido por todos los políticos, Señor, que tomen buenas decisiones. Te pido por las necesidades de todos los hogares, Señor. Te pido por todos los que no tienen trabajo, por todos los que están enfermos, Señor. Por las necesidades de todas las iglesias, Padre bendito. Te damos las gracias, Señor, en nombre de nuestro Jesucristo, Señor. Amén. 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 Pues buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mañana descansan. La mañana. Buenas noches, gracias. Mañana. Dulces sueños a todos.